Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercedan por mí. Tengo un sobrino que sus papás le compraron un hámster y junto con el hámster compraron una como jaulita de plástico que tiene unos tunelcitos y tiene pues la casita donde se mete a dormir, ¿no? Y tiene pues su ruedita para hacer ejercicio, su bebedero y su comedero. Y el hámster está feliz en esa cajita. Cree que es libre, pero realmente no es libre, no puede hacer lo que quiera, además de que no tiene razón para poder tener libertad. Una vez, llevándolo de un lugar a otro en el coche, se les escapó de esa jaula de plástico y se les perdió. Luego se enteraron que se había quedado dentro del coche. Y se enteraron porque el coche pues pues dejaba de funcionar, porque resulta que el hámster, como no tenía comida, se empezó a comer los cables del coche. Total, se dieron cuenta, le pusieron comidita y lo rescataron varios días después. Y el pobre hámster estaba a punto de morirse, entre que no había comida, no había bebida, y lo que había roído el plástico de los cables pues no le cayó bien, estuvo a punto de morirse. Luego se recuperó. Pero el hámster, que se había perdido también dentro de la camioneta, pensaba, quizá podremos decir, que estaba más suelto, más libre, si se quiere decir así, dentro de esa camioneta, que por otro lado tenía pues alfombritas, ¿no? Parecía muy agradable, muy cómoda, y sin embargo casi se muere. Pues algo así pasa con los seres humanos. Nosotros estamos hechos para la libertad. Y justamente hoy el Evangelio nos habla de la libertad que Dios nos ganó a través del sacrificio de Cristo en la cruz. La libertad de los hijos de Dios. Es el Evangelio de San Juan, donde conocemos bien esa frase: conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Esa frase que a veces se usa descontextualizada para indicar que basta solamente el conocimiento, ¿no? Racional para hacernos libres, ¿no? Y es verdad que el conocimiento racional nos permite entender mejor la realidad material y por lo tanto manejarla y realizar más cosas. Pero nuestro Señor no se está refiriendo a eso. Hay una sucesión de ideas que son importantes recordar, y leo ese párrafo. Jesús les dice a sus discípulos, a los que habían creído: si se mantienen fieles a mi palabra, serán verdaderamente discípulos míos. Conocerán la verdad y la verdad los hará libre. Yo les aseguro, continúo un poco más adelante, que todo el que peca es un esclavo del pecado, y el esclavo no se queda en la casa para siempre. El Hijo, en cambio, se queda para siempre. Lo dice con mayúsculas: sí, el Hijo les da la libertad. Si el Hijo les da la libertad, serán verdaderamente libres. Entonces, ¿la verdad los hará libres? Sí, pero en primer lugar lo que Dios en Jesucristo nos dice es que hay que ser sus discípulos, que hay que ser fieles a su palabra. La palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra con mayúscula es el Hijo de Dios que, hecho hombre, nos da un mensaje que nos permite ser fieles, fidelísimos. Así lo deberíamos de querer y desear a su palabra, porque su palabra es palabra de vida eterna, que da vida eterna, ¿no? Bueno, pues nos pide fidelidad. Si se mantienen fieles a mi palabra, serán verdaderamente discípulos míos, ¿no? Por ahí hay muchos que se dicen católicos, cristianos, pero no creen
la palabra de Jesús, no creen la palabra del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, ¿no? Un ejemplo muy conocido, y lo menciono porque es público, muy público, es el presidente de los Estados Unidos, ¿no? Que se dice católico y presume que es católico, y sin embargo pues apoya cosas que abiertamente están en contradicción con el sentido común y con las enseñanzas de la iglesia. Concretamente el tema del aborto, por ejemplo, ¿no? El tema de los matrimonios entre personas del mismo sexo, ¿no? Entonces este señor dice que es discípulo de Jesús, pero no lo es. ¿Por qué? Porque no es fiel a su palabra, ¿no? Bueno, entonces está la fidelidad a la palabra de Jesús, que nos lleva a ser discípulos verdaderos de nuestro Señor, y siguiendo a Jesús como discípulos, conocemos la verdad con mayúscula, que es Él mismo, pero también la verdad con minúscula, o sea, las cosas que por fe conocemos y que no podríamos conocer de otra manera, ¿no? Cosas como nuestro origen. Somos hijos de Dios y creados directamente por el Señor, creados por amor, creados para el amor y finalmente para la eternidad, sumergidos en el amor de Dios. Eso no lo sabemos si no es por la fe. Creemos que Dios es uno, un solo Dios, pero que son tres personas distintas, una sola sustancia, Padre, Hijo, Espíritu Santo, y que los podemos tratar así, en particular al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, pero que siguen siendo un solo Dios. Eso lo sabemos por la fe, por ejemplo. Sabemos por la fe que si somos fieles a Cristo y lo recibimos como nuestro Salvador y vivimos coherentemente de acuerdo a esa verdad, nos salvaremos por el sacrificio de Cristo en la cruz. Creemos en los sacramentos, todo eso es por fe, ¿no? Conocemos la verdad. Y esa verdad, continúa, nos lleva a la verdadera libertad, es decir, a esa capacidad de dirigirnos con nuestra propia voluntad y entendimiento hacia el bien, hacia la misma verdad y hacia la belleza, que nos permite elegir sin error el bien y rechazar el mal. Y así no nos pasa como al hámster, ¿no? Que creía que era libre porque andaba corriendo dentro de su jaula, o incluso más, porque andaba corriendo dentro de la camioneta, comiéndose los cables, muriéndose, pero que al final aquello lo lleva casi a la muerte, porque ese alimento no era alimento, esos cables no alimentaban, y faltaba el agua que da vida. Qué bonito. Gracias, Señor, porque nos quieres comunicar tu palabra, ¿no? Nos quieres recordar que estamos hechos para ser salvados, cosa que vamos a recordar de manera especial en esta Semana Santa, que estamos ya casi a punto de comenzar, ¿no? Que tu muerte por nosotros borra el pecado y nos permite adherirnos a través del bautismo y fortalecernos a través de los demás sacramentos en el camino de la fidelidad a tu palabra, en el camino del discipulado, en el conocimiento más profundo de las verdades fundamentales de la existencia y al final de la verdadera libertad, la gloriosa libertad, como dice San Pablo, como dice la carta, en la carta a los romanos, la gloriosa libertad de los hijos de Dios. No hay persona más libre que el cristiano. No hay libertad que salve sino la cristiana. Pidámosle al Señor que por lo que queda a nuestra parte, que es esa aceptación de la palabra de Cristo, podamos recibir el don de la gracia, el don de la salvación y el don de sentirnos muy, muy libres. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este rato de oración. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.